En el tema que estamos, en el tema de logaritmos, vamos a trabajar mucho con potencias. Es por eso que voy a empezar haciendo un repaso de las mismas, porque os van a hacer falta a lo largo del tema. Una potencia es una cosa del tipo este que acabo de poner, 2 elevado a 3, donde tenemos dos números. El número normal de tamaño grande se le llama base, en este caso es el número 2, y el número que tenemos más pequeñito en la parte de arriba, el 3, se llama exponente. ¿Y qué significa 2 elevado a 3? Pues 2 elevado a 3 significa simplemente que tenemos que multiplicar la base, el número 2, tantas veces como indique el exponente, en este caso 3 veces. Si hacemos estas operaciones, 2 por 2 por 2 sería 8. O si hacemos otro ejemplo, por ejemplo, 5 elevado a 4, sería multiplicar el 5 4 veces. Esto sería 5 por 5, 25, por 5, 125 y por 5, 625. Hemos visto esta definición para bases y exponentes que son números positivos, números naturales, pero no siempre tienen por qué ser números naturales. Podrían ser números negativos, podrían ser fraccionarios, etc. Vamos a ver qué pasaría si tuviésemos la base un número negativo. Por ejemplo, si tuviésemos menos 2 elevado a 3, por ejemplo, o menos 2 elevado a 2, cualquier número negativo, el que sea, he puesto el menos 2 por ser el más sencillo, pues menos 2 elevado a 3, como indica la definición, sería multiplicar el número menos 2 3 veces. No olvidéis que tenemos que poner paréntesis porque tenemos el número negativo, con un signo menos. Si hacemos estas operaciones, menos 2 por menos 2 por menos 2, primero los signos sería menos por menos más, por menos menos, 2 por 2, 4, por 2, 8, y nos daría ese resultado, menos 8. Vamos al debajo, menos 2 elevado a 2 sería multiplicar el menos 2 dos veces. Y tendríamos que menos por menos es más y 2 por 2, 4. Fijaros que siempre que tengamos un exponente que sea un número impar, como en este caso el 3, tendremos un número impar de números negativos, este de aquí, este de aquí y este de aquí, y como cada dos números negativos, menos por menos, más, se anulan, al final nos quedará siempre de resultado un número negativo. En cambio, si lo que tenemos es un exponente par, tendremos un número par de números negativos y ese número par lo que hará es que como cada dos se anulan, se anule y el resultado al final siempre sea positivo. Voy a borrar. Si esto lo ponemos o lo resumimos en una fórmula sería la siguiente. Si tenemos un número negativo le voy a llamar menos a elevado a un número par. Esto siempre nos va a dar de resultado positivo, y si tenemos un número negativo elevado a un exponente impar, el resultado este siempre nos va a dar negativo. Esto es importante, por lo tanto os lo voy a recuadrar para que no se os olvide. Ya que estamos hablando de bases negativas, quiero que diferenciéis esto. No es lo mismo poner menos 2 elevado a 2 que poner menos 2 elevado a 2. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que en el primer caso lo que está elevado a la potencia 2 es todo el menos 2, el 2 con su signo menos. En el segundo caso lo que está elevado a la potencia 2 es solo el número 2. El signo menos, al no haber paréntesis, no está elevado a la potencia. Por lo tanto, en el primer caso esto sería menos 2 por menos 2, que como ya sabéis, menos por menos da más, y 2 por 2 da 4, nos daría el número 4. Y en el segundo caso, el menos está fuera y lo que está elevado a la potencia 2 es el 2, entonces sería 2 por 2. Por lo tanto, tendríamos este menos y 2 por 2, 4. Fijaros la diferencia, aquí nos ha dado menos 4 y aquí nos ha dado 4 positivo. Por lo tanto, no olvidéis que si lo que queréis elevar a una potencia es un número negativo, tenéis que poner paréntesis. Y si en algún caso veis una potencia en la que hay un signo negativo delante de la potencia, pero no hay paréntesis, la potencia, ese exponente, el 2, el 3, el que sea, no va a afectar a ese signo negativo. Bueno, vamos a continuar ahora. Hemos visto potencias en las que la base era negativa. Vamos a ver ahora potencias en las que lo que es negativo es el exponente. Por ejemplo, 2 elevado a menos 3. ¿Cómo haríamos esto? Pues por la definición sería multiplicar el número 2 menos 3 veces, pero eso no tiene mucho sentido. Para ello vamos a ver una fórmula que sí que nos va a ayudar. Para empezar, la fórmula que vamos a ver es que cualquier cosa elevado a 0 siempre va a dar 1. Esta fórmula es muy importante. Por ejemplo, esto significaría que 2 elevado a 0 es 1, que 3 elevado a 0 es 1. Esto lo tenéis que aprender porque es por convenio. Siempre cualquier cosa elevado a 0 nos va a dar 1. Y la segunda fórmula que quiero que veamos es que
cualquier base, la que sea elevado a un número negativo, voy a poner menos n, se calcula de la siguiente forma. Es una fracción en la que el numerador es un número 1 y en el denominador tenemos esa misma potencia, pero ya con exponente positivo. Voy a recuadrar estas dos fórmulas porque son muy importantes y las vamos a utilizar muchas veces. Así las tenéis siempre claras. Vamos a ver cómo se aplica esta última fórmula al ejemplo que teníamos. Si teníamos 2 elevado a menos 3, pues eso será una fracción que en el numerador tiene un 1 y el del denominador tendría un 2 elevado a 3. Si hacemos ese 2 elevado a 3, 2 por 2 por 2 da 8, sería un octavo. Y esta sería el resultado de 2 elevado a menos 3. Otro ejemplo, si ponemos por ejemplo 3 elevado a menos 2, pues 3 elevado a menos 2 sería 1 partido por la potencia, pero ya en exponente positivo, 3 elevado a 2, por lo tanto sería 1 partido por 9. Bueno, y con esto creo que tenemos vistos las potencias con base negativa y con exponente negativo. Pero también podríamos tener potencias que tuviesen base fraccionaria. Si tuviésemos una base fraccionaria, por ejemplo, el número 2 quintos elevado a 3, podría ser, pues por definición eso sería multiplicar el 2 quintos 3 veces. Si hacemos estas operaciones, multiplicamos en línea recta, sería 2 por 2 por 2, que es 2 por 2, 4 por 2, 8, y en el denominador sería 5 por 5 por 5, que es 5 por 5, 25, por 5, 125. Pero imaginaros que tuviésemos que hacer esta operación y en lugar de 2 quintos elevado a 3 fuese 2 quintos elevado a 9. Tendríamos que poner 2 quintos por 2 quintos por 2 quintos 9 veces y se podría hacer muy largo. Hay otra forma de hacer las potencias de números fraccionarios, que es la siguiente. Cuando tenemos una potencia de una fracción, podemos hacer por separado la potencia del numerador y la potencia del denominador. Si lo hacemos de esta forma, fijaros que lo que he hecho ha sido poner la potencia que teníamos de ese 3, ese exponente que teníamos común a toda la fracción, lo he puesto por separado en el numerador y en el denominador. Si hacemos estas operaciones, 2 elevado a 3 da 8, 5 elevado a 3 da 125, y si os dais cuenta nos da el mismo resultado que antes, pero de una forma un poco más sencilla. Así que apuntaros este método del cálculo de potencias de una fracción porque lo vamos a utilizar bastante. ¿Qué pasaría si tuviésemos una potencia fraccionaria, pero en la que el exponente fuese negativo? Por ejemplo, esta misma, 2 quintos elevado a menos 3. Pues eso tendríamos que aplicar la fórmula esta que habíamos visto anteriormente, y esto sería 1 partido por 2 quintos elevado a 3. Como 2 quintos elevado a 3 ya lo hemos hecho antes y nos daba 8 partido por 125, pues tendríamos que hacer esta división, 1 entre 8 partido por 125, que sería esto. Ponemos aquí un 1 y multiplicamos en cruz, sería 125 partido por 8. Pero para no hacerlo tan largo, también hay otra formulita que estaría bien que os aprendieseis, que sería la siguiente. Si tenemos una fracción que está elevada a un número negativo, se da la vuelta a la fracción, se cambia numerador por denominador y se cambia ese exponente negativo ya por un exponente positivo. Voy a recuadrarla para que no la olvidéis y voy a aplicarla al ejercicio que teníamos anteriormente, a este de aquí. Si en lugar de hacerlo de la forma que lo hemos hecho antes, lo hacemos por esta fórmula, ahora sería cambiar el 2 quintos por 5 medios, cambiar numerador por denominador y cambiar el menos 3 por 3. Esto, como ya sabéis, es 5 elevado a 3 partido por 2 elevado a 3 y nos da 125 entre 8, que si os fijáis es lo mismo que nos había dado antes, pero de una forma un poco más rápida y efectiva. Hemos visto ya, por tanto, potencias que tienen base positiva y negativa, potencias que tienen base fraccionaria, pero también podemos ver potencias que tengan como exponente una fracción. Si tenemos como un exponente una fracción, por ejemplo, en este caso, 3 elevado a 5 cuartos, ¿cómo sería esto? Por la definición sería multiplicar el 3 5 cuartos de veces, pero eso no tiene mucho sentido, no es demasiado fácil de hacer, así que vamos a ver otra formulita, en este caso os la pongo aquí, que nos dice que cuando tenemos un número elevado a una fracción, n partido por m, sea lo que sea, eso se convierte en una raíz donde tenemos la base dentro de la raíz elevada al numerador de la fracción y el índice de la raíz es el denominador de la fracción. Sé que esto parece así al principio un poco enrevesado, pero como la vamos a utilizar muchas veces, quiero que os lo aprendáis
y vamos a aplicarla unas cuantas veces. Por ejemplo, en este caso que teníamos 3 elevado a 5 cuartos, esto sería la raíz, donde el 3 está elevado al numerador, que es 5, y el índice de la raíz es 4. Por lo tanto, la raíz cuarta de 3 elevado a 5. Si vemos otro ejemplo, por ejemplo, 7 elevado a 2 cuartos, pues esto sería la raíz de 7 elevado a 2 y la raíz de índice 4 también. O por ejemplo, 3 elevado a 1 medio, esto sería la raíz cuadrada de 3 elevado a 1. Pero fijaros en esto, quiero que lo veáis bien. Cuando tenemos el exponente 1, no se suele poner. Lo mismo pasa con el índice de la raíz. Si tenemos el índice 2, es la raíz cuadrada y tampoco no se suele poner. Por lo tanto, en este caso lo dejaríamos simplemente como la raíz cuadrada de 3. Y no pondríamos ni el exponente 1 ni el índice 2. En este caso hemos visto cómo pasar de potencias de exponente fraccionario a raíces, pero también podríamos hacer el caso contrario, pasar de una raíz a una potencia. Por ejemplo, si yo tengo raíz quinta de 3 al cuadrado, esto lo podría poner por la fórmula, leyendo esta fórmula en dirección contraria, como 3 elevado a 2 partido por 5. Y de esta forma tenemos una equivalencia entre raíces y potencias de exponente fraccionario. Vamos a pasar ahora a ver una serie de propiedades de las funciones que nos van a ser muy útiles en el tema de logaritmos. La primera propiedad se trata de cuando multiplicamos potencias que tienen la misma base. Voy a hacerlo con la base 2, por ejemplo, pero serviría para cualquier base. Si tenemos una potencia 2 elevado a 3 multiplicada por otra 2 elevado a 4, fijaros que como tienen la misma base, podemos aplicar la siguiente propiedad que dice que si multiplicamos potencias de la misma base, podemos dejar la base y sumar los exponentes. Y esto nos daría como resultado 2 elevado a 7. Esta propiedad la podríamos poner en general para cualquier base A y sería una cosa como esta. Si tenemos una potencia a elevado a n por otra a elevado a m, como tienen la misma base, dejamos la base y sumamos los exponentes. La misma propiedad, pero si en lugar de multiplicar dividimos dos potencias de la misma base, 2 elevado a 7 entre 2 elevado a 3, por ejemplo, como tienen la misma base, dejamos la base y como están dividiendo, ahora lo que hacemos es restar los exponentes. Y el resultado sería 2 elevado a 4. Por lo tanto, poniéndolo en forma general, si dividimos dos potencias que tienen la misma base, dejamos la base y restamos los exponentes. Hemos visto aquí propiedades de potencias que estaban multiplicándose o dividiéndose cuando tenían la misma base. Vamos a ver ahora propiedades cuando tienen el mismo exponente. Por ejemplo, si tenemos 3 elevado a 2 por 5 elevado a 2, fijaros que en este caso tienen el mismo exponente, lo que haremos será dejar el exponente y multiplicar las bases. 3 por 5 sería 15 y dejaríamos el exponente 2. Esto de forma general sería a elevado a n por b elevado a n. Fijaros que aquí tenemos dos potencias que tienen el mismo exponente, pues multiplicamos las bases, a por b, lo que dé, y dejamos ese exponente. Si ahora lo que hacemos es dividir dos potencias del mismo exponente, por ejemplo, 8 elevado a 3 entre 2 elevado a 3, pues dejamos el exponente y dividimos las bases. 8 entre 2 da 4 y dejamos el exponente 3. O puesto en forma general sería a elevado a n entre b elevado a n, dividimos las bases y vamos a dejar el exponente n. Y por último vamos a ver qué se hace cuando tenemos la potencia de una potencia. Si tenemos, por ejemplo, 3 elevado a 2 y todo eso elevado a 5, en lugar de hacer 3 elevado a 2, lo que nos dé, y eso hacerlo elevado a 5, es decir, multiplicarlo 5 veces, podemos dejar la base y multiplicar los exponentes. 2 por 5, esto sería 3 elevado a 10. Puesto en forma general sería a elevado a n, y todo eso elevado a otra potencia m sería a elevado al producto de los exponentes. Bueno, estas propiedades no las vamos a utilizar mucho este curso, ya que nosotros nos vamos a centrar sobre todo en trabajo con logaritmos, pero los logaritmos tienen unas propiedades que van a ser consecuencia de estas de aquí, por lo tanto es importante que las repaséis y que siempre las tengáis en cuenta. Y por último, antes de acabar, me gustaría comentaros la diferencia que existe entre el término potenciación y el término exponenciación. La potenciación es cuando nosotros tenemos una potencia y si tenemos una incógnita, una x, esa potencia está en la base, por ejemplo, x al cuadrado o x al cubo.
Si queremos hacer la operación inversa del cuadrado del cubo, por ejemplo, si tenemos un cuadrado y queremos quitar cuadrados, ¿qué hacíamos? Coger raíces, porque la operación inversa del cuadrado es la raíz cuadrada. La operación inversa del cubo sería la raíz cúbica. En cambio, la exponenciación también es una potencia, pero en este caso nuestra incógnita, nuestra x, no está en la base, sino que está en el exponente. Sería algo como 2 elevado a x o 3 elevado a x. En este caso, la operación contraria o la operación inversa ya no sería la raíz cuadrada, sería el logaritmo, que es lo que vamos a ver en este tema. Pero esto lo dejamos para el próximo vídeo.